Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la programación de Siroco Cultural para la Casa de la Mar. Queremos dar las gracias una semana más a Valmúsica por la confianza que está depositando en nuestra programación. Esta semana ha sido un poco diferente porque con esto de la desescalada, el cambio de fases y el cambio de hora, yo ya no sé todo lo que nos está alterando. No sabíamos si podríamos ya vernos en los bares, pero bueno, tendremos que esperar un poquito a de verdad estar 100%. Quiero dar muchas gracias a Isone por estar esta tarde con nosotros. Ella ahora nos hablará de su proyecto, que además nos interesa mucho y pensamos que va muy en acorde con la línea que queremos llevar, ya que trabaja en Áncora Cultura del Mar y ahora nos contará, pero lo primero de todo, buenas tardes, muchas gracias, Isone, por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a ti, Lucas, por invitarnos. La Bueno, verdad, invitarme a mí, pero en general a todo el proyecto. sí, ahora nos cuentas porque precisamente formas parte de un colectivo, lo que pasa es que estamos hablando contigo, pero ahora nos lo explicas. Nada, la verdad es que tenía muchas ganas, primero de poneros cara a parte del equipo, porque conocía a una parte sí, a otra no, y la verdad es que es un proyecto que sigo pues a lo tonto ya más de 2 años, creo que estoy en contacto virtual con vosotros, pero la verdad es que de lo que sí que tengo ganas es de que nos podamos ver un día y hablar de lo que nos gusta, que es el mar. Y qué mejor sitio que la Casa del Mar. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Áncora, Cultura del Mar? Bueno, Áncora es lo más bonito que hay. Áncora es de lo mejor que me ha pasado en los últimos años. Qué bien. Aunque no es un proyecto que tenga yo de origen, sino que nace hace ya 4 años, Ajá. se desarrolla hace 4 años, pero se consolida hace 3. Y bueno, es un proyecto que nace bajo un trabajo de fin de máster de mi compañero Chimo Soler, del máster de Patrimonio Cultural de la Universidad de Valencia. Yo también realicé ese mismo máster, ¿Ah, sí? pero soy de unas promociones más tardías. Él es el mayor, entonces pues es eso. Que quede claro, marcando ahí. Claro, sí, sí. Yo soy la más joven, que eso quede claro desde el Eso sí que principio. es lo importante de remarcar. Sí, sí. Y bueno, el trabajo de fin de máster de Chimo es un análisis del patrimonio cultural arqueológico subacuático de Valencia y de una puesta en valor de ese mismo patrimonio. Y bueno, eso lo desarrollé, como te digo, hace 4 años y un año después decidí presentarlo a un programa que se llama Colab en el año 2017. Y es ahí, bueno, es ahí donde yo conozco el proyecto. Para quien nos esté escuchando, porque a nosotros desde Siroco Cultural lo que nos interesa mucho es el tejer este tipo de relaciones entre personas que son afines en desarrollos de cualquier parte de la cultura o del patrimonio en este caso. Y el tema del collab, yo no tengo muy claro cómo funciona. Estaría bien si nos pudieras decir un poco cómo es el sistema este de... ¿Cómo es? Porque no sé ni decir qué tipo de sistema es. Vale, el COLAB es un programa de aceleración que se ubica en Las Naves. Las Naves, para quien no lo conozca, es el edificio de innovación y creación del Ayuntamiento de Valencia. Y es importante recalcar que es la única aceleradora pública municipal de España en este tipo de proyectos No lo sabía. de innovación. No. Es la única pública. Entonces, nosotros obtenemos esta subvención, presentamos el proyecto y entonces nos acogen en el COLAB durante 6 meses que poco a poco pues, se van ampliando y trabajamos en este lugar en concreto que son Las Naves. Para desarrollar más, bueno, en el Colab lo que nos aportan, aparte del lugar físico como tal, que es esa imagen que tenemos de coworking, que ahora está muy de moda. Bueno, ahora mismo no hay coworkings, pero hará unos pocos meses sí que funcionaban los coworking. Y bueno, aparte de eso, del lugar en sí, nos ofrecen formación mediante mentores
que nos ayudan un poco a trabajar la parte más interna de las empresas, de los proyectos, de las asociaciones, porque claro, nosotros sí que conocemos mucho, somos muy profesionales en nuestro ámbito, en nuestra rama, cada uno en lo suyo, pero cómo gestionar una asociación no tenemos ni idea. Entonces, los mentores nos ayudan pues eso, a trabajar en equipo, a desarrollar el modelo de negocio y estas cosas. Sí, eso nos pasa a todos, que en cuanto te empiezas a presentar a formularios de Hacienda, a formas de hacer facturas o de recibirlas, la verdad es que es un mundo. Igual te crees que sabes mucho, pero sabes mucho de lo tuyo y luego de la vida burocrática. Sí. Entonces, si lo he comprendido bien, es básicamente un espacio público que os ayuda a aterrizar un proyecto que tenéis, que imagino que se presentará, se valorará y ganará, ¿no?, esa posibilidad, y os ayudan a que convirtáis vuestro proyecto en una empresa, ¿no? Sería la forma de plantearlo, ¿no? O sea, Sí, exactamente. O sea, junto a nosotros hay, bueno, ahora mismo, justo hace un par de semanas, nos comunicaron que estamos en la siguiente edición, ¿sabes? Hemos pivotado y ya está bien. Pivotado es como una jerga muy típica en este tipo de movidas de innovación, que hemos alcanzado un nivel más, estamos ya en lo que sería dentro del programa Ecolab, en la edición Scale Up, que es ya como la última edición, estaría preaceleración, aceleración y Scale Up. Esto ya es como la última frontera para ya salir a lo que sería realmente el mercado laboral como tal. Muy bien. Y se me había olvidado lo que me has preguntado. No, era precisamente esto, porque además justo era, de una forma indirecta, te había preguntado cuál era el proceso, ¿no? Cuál era lo que se pretende en el Collab. Ahora lo que sí que me gustaría saber es qué es lo que hacéis vosotros, o sea, qué es lo que hace Ancora Cultura del Mar. Vale, pues Ancora, ya debería haber empezado con eso, claro, obviamente. Somos una asociación cultural, perfecto, eso es lo primero. Perfecto. Que tratamos de gestionar y proteger el patrimonio arqueológico subacuático de Valencia. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es el patrimonio arqueológico subacuático? Tú lo sabes mejor que nadie. No, tampoco, pero sí. Pero, bueno, serían todos los bienes que están ocultos, por decirlo así un poco general, que se encuentran ocultos en el mar. Nosotros trabajamos mucho, bueno, más concretamente por dónde estamos ubicados, en el Mediterráneo, por supuesto, pero no queremos dejar solo ese concepto, hablamos también de cultura marítima. La cultura marítima sería no únicamente esos pecios, esos navíos y demás naufragios que tenemos en mente como un concepto que seguro que los arqueólogos odiáis muchísimo, que son los tesoros. Hay que quitar esa imagen de tesoros. Perdona, hay una cosa que pasa mucho en prensa, que cuando se va a hablar de algún descubrimiento, hay 3 palabras fetiches, que si tú quieres el clickbait, cualquier medio de comunicación digital pondrá, que uno es, como tú bien dices, tesoros, el otro es Titanic y el otro es la Atlántida. O sea, tú si pones estas 3 palabras en cualquier noticia que tenga que ver, se encuentra un buque, yo qué sé, otomano del siglo XVII, el Titanic de la época, repleto de tesoros. Viajaba a la Atlántida y ahí ya tienes razón. Pero está muy bien. Pero está muy bien lo que dices de que deis también un giro, ¿no? Un poco, más que un giro, que abráis un poco el umbral hacia la cultura del mar, que me parece súper interesante. ¿Qué abarca exactamente lo que podríamos decir la cultura del mar? La cultura del mar lo abarca absolutamente todo, desde que hablamos desde el principio de la costa hasta lo más profundo del océano. Estamos hablando de la sociedad que ha creado esa cultura del mar, estamos hablando de civilizaciones, de arquitectura, de patrimonio inmaterial, de absolutamente todo, hasta el pescador que en su momento que ya no ejerce, es cultura del mar. Tenemos que salir un poco ya de ese concepto único de arqueología subacuática y ampliar un poco más el territorio, porque al final
Una de las cosas que queremos en Áncora es sobre todo visibilizar esos colectivos y darle valor a los territorios que realmente o son conscientes de todo lo que tienen o muchos de ellos no lo son realmente. Sí, a nivel académico, en el tema de la arqueología subacuática es una forma de hablar que se utiliza mucho. A nivel internacional se utiliza mucho las siglas PCS, Patrimonio Cultural Subacuático, y hablamos de patrimonio, ya no hablamos de arqueología solamente, sino de patrimonio. Y hay algunas tendencias de grandes profesores de universidades muy relevantes haciendo este trabajo que hablan de arqueología marítima. Es decir, estamos trabajando arqueología porque obviamente lo que hacemos es buscar los restos materiales de la civilización, pero al final lo que se está es cambiando el concepto de subacuática por marítima, por lo que vosotros bien decís, ¿no? El tema de que abarca mucho más allá de lo que puede ser solamente el yacimiento o el sitio arqueológico en concreto, sino que abarca también a las relaciones interpersonales, a las vías de comunicación, a la arquitectura. Ahora entiendo el porqué la coletilla en vuestra web, que si no la conocéis os recomiendo que le peguéis un ojo porque está muy bien, que habla de museo a mar abierto, ¿no? Salgamos un poquito abramos un poquito, expandamos el horizonte. Qué guay. Sí, museo a mar abierto al final no es más que un eslogan. Claro. Pero dice mucho. Pero sí, pero engloba totalmente eso. La imagen que tenemos de un museo que es idílico, de protección, de salvaguardar estos bienes. Pensamos en este eslogan porque por eso mismo lo que estábamos diciendo, porque es muchísimo más, es un mar enterísimo por descubrir, entonces no tenemos que quedarnos únicamente con eso. Y al hilo de lo que decías es como hay que romper un poco con esa visión por ejemplo, uno de los ejemplos que más ponemos es la mala imagen que nos ha dado Indiana Jones y Lara Croft. Aquí, súper fan de los videojuegos y todo lo que digas, ¿vale? Pero esa imagen de Indy corriendo dentro de las catacumbas para rescatar ese ídolo de bronce o de oro y tal, y mientras tanto ves cómo se van rompiendo, se va rompiendo la arquitectura y demás, y es como yo no soy arqueóloga, soy restauradora, pero bueno, creo que empatizamos un poco en este concepto. No nos quedaríamos únicamente con el ídolo, yo lo tengo claro que nos quedaríamos mirando la arquitectura, estaríamos explayándonos con eso, no sé. Ese concepto que dices, hay algún meme por ahí que dice, no eres un buen arqueólogo si después de salir de un templo este no se destruye. Pero... y aparece la imagen de Indiana Jones típica, ¿no? Hay una cosa que en arqueología subacuática pasa mucho, que es que te preguntan, bueno, ¿qué has encontrado? ¿Cuándo lo vas a sacar? Ya, cuidado, no lo voy a sacar. El principio básico aprobado ya no solamente a nivel nacional, sino por la UNESCO, en el convenio de 2001, es, en la medida de lo posible, dejarlo donde está. O sea, hay veces que nos alucina el transmitir la historia de que si lleva 1700 años allí y está bien, yo no puedo garantizar que si lo saque no vaya a estarlo. No descontextualicemos, documentémoslo, distribuyámoslo, comuniquémoslo, pero no lo saquemos. Pero es lo que tú dices, lo de coger el ídolo. De hecho, la frase de Indiana Jones, esto debería estar en un museo. O no. Claro, si tú lo llevas a un museo lo descontextualizas totalmente. Claro, es que solo sea para conservar, claro, para... Exacto. No has podido explicarlo mejor, o sea, es uno de los mayores problemas y de lo que más estamos intentando trabajar en Áncora, que es combatir ese expolio que es una cruda realidad y realmente es con lo que, cuando conocí a Chimo, es con lo que realmente me impactó y me hizo replantearme mucho, porque vuelvo un poco hacia atrás y yo vengo del grado de restauración y conservación de bienes culturales y también hice eso, el máster de patrimonio cultural. Pero yo estaba encajada en lo que es patrimonio documental y patrimonio bibliográfico. Entonces yo estaba en mi mundo idílico de bibliotecas preciosas, restaurando papelitos y para mí era lo mejor. Y de repente conozco a mi compañero Chimo
y me presenta todo lo contrario, porque realmente, si lo piensas, es así. Me cambias lo que son mis papelitos por cerámica, metal y demás, y me metes en una superficie acuática que es lo peor que le puede pasar al papel. Entonces es como un choque cultural, totalmente un choque cultural, pero poco a poco me va involucrando y me va contando cuál es el mayor problema, que es el del expolio, y yo, sin tener ni idea, digo, aquí hay que hacer algo. Realmente esto es un problema y es muy urgente. ¿Y las soluciones? La solución, bueno, nosotros hemos llegado a plantear varias soluciones. La que vemos más viable es muy a largo plazo y, por supuesto, es la educación. Hay que educar desde muy pequeñitos a la gente y involucrarles en lo que es el proyecto, explicar por qué cuando tú vas a un museo no te llevas la obra de arte, no te llevas la Gioconda, por muy bonita que te parezca. Entonces, hay que involucrar a la gente y que entiendan que porque vayas de un domingo a bucear a la Riel Saler, no te puedes llevar lo primero que encuentres, no es así de fácil. Está claro. Entonces, la educación como respuesta me parece la mejor. De hecho, suele ser la mejor respuesta a muchas preguntas. Has hablado de Chimo, te estamos conociendo a ti en persona, pero háblanos un poco del equipo, ¿quiénes sois? Porque sois multidisciplinares, ¿no? Un poco. Sí, la verdad es que siempre nos gusta presentarnos un poco así, como que la pasión es lo primero, ¿no? Y bueno, aparte de nosotros, de Chimo y de mí, tenemos a Nuria Galeana, que es nuestra compañera que es trabajadora social, porque nos interesa mucho trabajar con colectivos en peligro de exclusión y bueno, ya hemos trabajado con algunos, nos ha echado una mano con el tema de los scouts, de la parte de los poblados marítimos y demás. Ahora queremos trabajar un poco pues otro tipo de colectivos, también visibilizar a la gente ciega, ver cómo se puede trabajar estos proyectos con este tipo de colectivos. Y luego por otra banda estaría Carlos Mico, mi otro compañero, que este es, bueno, la verdad es que algún día debería invitarte a que le invitases, porque es un personaje. Si me está escuchando, hola Carlos. Él es historiador, es explorador y también es técnico en el área de tiburones del Oceanographic. Entonces, nosotros cuando conocimos a Carlos, lo conocimos pues al final por tema de que le interesaba mucho la historia y demás y tal, pero poco a poco involucrando un poco, estaba intentando involucrar también el patrimonio natural en el proyecto y nos dimos cuenta de que hay una cosa muy importante y es que no hay que aislar la parte humanística de la parte científica. En Áncora lo que queremos es un poco crear una conexión entre ambas, porque es muchísimo más fácil llegar a la gente trabajando la parte natural, porque llama muchísimo más la atención el mundo de los tiburones y demás, pero sin dejar de lado esto. Y poniendo los problemas en la mesa, estamos hablando en una ocasión y Carlos nos comentaba que este mismo problema que está ocurriendo con el patrimonio arqueológico subacuático realmente ocurría hace 30 años con el patrimonio natural. Para quien lo pueda recordar, yo era muy pequeñita, ni siquiera había nacido, pero para quien lo pueda recordar, el patrimonio natural hace 30 años estaba explotadísimo, no había ningún control con la caza, no había ningún control con la pesca, y hasta que llegaron pioneros como podían ser Félix Rodríguez de la Fuente, pues no hubo ninguna conciencia, ¿no? Sería la palabra quizá. Ninguna concienciación social de que hay que respetar eso que es de todos. Eso es. Claro. No había interés por la conservación de este patrimonio natural. Entonces,
Es un poco la línea, ese es el camino que queremos seguir en Áncora. Un poco que ver que llegando a ese punto emocional se pueden conseguir cosas tan importantes como pues, el trabajo que hicieron estos pioneros en su momento. Me gusta ver el equipo porque como arqueólogo subacuático muchas veces tienes que enfrentarte a precisamente eso, a multidisciplinación, creo que sería la terminología, Sí, no lo sé. yo tampoco sé Pero decirlo. vamos, que igual tienes que saber de dibujar a mano alzada una pieza que estás en el momento, tienes que saber bucear, algo de tecnología tienes que manejar porque si no en este mundo estás perdido, tienes que saber idiomas, tienes que saber de tecnología. Al final, lo mejor, para mi gusto y dentro de la filosofía de nuestra, de Siroco Cultural, el tema es el trabajar de forma conjunta. Uno no puede ser muy bueno en todo, uno es muy bueno saber de lo que sabe. Lo mejor es juntarse con gente como habéis hecho vosotros, en los que tratéis de abarcar todos los campos posibles. Has hablado un poco por encima de los proyectos que tenéis. Hemos visto lo de el trabajar con población que pueda requerir un poco más de atención. Pero a mí sí me gustaría, si es posible y puedes, que nos contaras un poco más en profundidad alguno de los proyectos que tenéis o que prevéis o no sé lo que nos puedes contar. Vale, sí, sí. Bueno, nosotros definimos Áncora por dos líneas de trabajo muy claras. La primera línea sería la de divulgación. En la parte de divulgación actuamos mediante distintas actividades. La más fácil en la que podemos estar actuando y llevamos más tiempo actuando es mediante talleres o charlas, sobre todo talleres infantiles, por lo que te he dicho antes, porque queremos trabajar mucho desde la infancia, la educación y tal, y al final pues los niños y las niñas son esponjas, entonces es muy fácil que absorban esa información y además porque ahora mismo se les está involucrando mucho en el tema del cambio climático y no hay que dejar pasar esta parte, esta rama, para involucrarles también en todo lo mal que puede crear el cambio climático al patrimonio arqueológico subacuático. Entonces, como va de la mano, se puede actuar muy bien. Por otro lado, también, bueno, pues eso, las charlas a distintos colectivos o mediante ferias, como en el pasado octubre que acudimos a la Semana de la Ciencia en Ciudad Real. Y luego pues también hacemos publicaciones periódicamente en distintas revistas de patrimonio arqueológico subacuático y patrimonio cultural en general. Y una de las últimas actividades que estamos haciendo, que nació en esta misma cuarentena, ha sido un podcast. Estamos haciendo un podcast de divulgación marítima y la verdad es que estamos encantados con el podcast. Estoy, vamos, no sé, siempre nos ha gustado y hemos cumplido este deseo. Lo iba a dejar para el final, pero ya que sacas el tema del podcast, vamos a decir a la gente si os quiere seguir, si quiere conocer más, cómo puede seguiros la pista, en qué redes y bajo qué nicks puede estar al tanto. Pues el podcast somos argonautas, nos llamamos los argonautas por los famosos argonautas de la mitología griega. En el primer episodio contamos todo eso, así que no voy a hacer spoilers, quien quiera tendrá que escucharlo. Y lo tenemos en iVoox y eso se puede escuchar gratuitamente y ahí lo tenéis. Buscad los argonautas. Y está en vuestra web también. Sí, sí. Bueno, luego recalcaré un poco otra vez. Vale, como tú veas. Como veas. Hay un proyecto que he visto vuestro chulo que me gustaría comentar un poco porque me viene muy en hilo a lo que venías comentando de la parte de la concienciación, de evitar el expolio y tal, que he visto que habéis hecho algún tipo de asociación con centros de buceo, ¿puede ser? ¿Me parece? ¿Algún tipo de asociación? Claro, me refiero a lo... Es que quiero que me lo expliques. Vale, sí, hablamos del informe. Correcto. Exacto. Sí, bueno, hemos hablado de esa parte, de esa línea de actuación de divulgación y luego
Áncora se centra también en la parte tiene otra línea que sería la parte de gestión. Y eso que comentas es un informe que realizamos para la Cátedra de la Economía Azul y la Universidad de Alicante, que es un informe para definir si sería adecuado hacer un sello de calidad para los centros de buceo homologados en la Comunidad Valenciana. Entonces, este informe trata de definir a ver si realmente sería plausible que cada centro de buceo que realice unas buenas prácticas para no exfoliar, para educar a la gente de que no hay que hacer, de que si encuentras un hallazgo no tienes que extraerlo, lo que hablábamos antes. Si crean estas buenas prácticas, se obtendrá un sello de calidad, que ahora se lleva mucho lo de obtener sellos de calidad y tal, y es eso, que pongan en valor ese patrimonio. Claro, es que me interesaba, quería recalcar por el tema de trabajar con el entramado empresarial, que a veces nos perdemos un poco en teorías, nos perdemos un poco entre libros, pero luego hay que revisar la realidad y creo que vosotros eso lo tenéis muy, muy controlado, el contacto con la gente y el contacto con la empresa, sí. Sí, la verdad es que quien quiera saber más sobre el sello está para verlo sin ningún problema en la página web. Lo podéis descargar, tienes la versión resumida y la versión completa. Y bueno, cualquier cosa pues nos lo podéis comentar. ¿Solamente para la Comunidad Valenciana, de momento, o tenéis previsto ampliarlo para otros clubes de buceo? Sí, esto es una cosa que ya lo planteamos en su momento. Todo Áncora es un proyecto que se está centrando en la Comunidad Valenciana porque realmente es donde vivimos, donde trabajamos y lo que conocemos, pero siempre teniendo claro que nuestro proyecto es replicable, se puede llevar a cualquier otro tipo de municipio y demás y trabajarlo sin ningún problema. Perfecto, pues lo dejamos ahí, lo iremos viendo. ¿Tenemos algunas imágenes que nos puedas enseñar de vuestro trabajo que podamos ver? Que ya sabes que... Esto que os iba... Vale, vamos a ver si... Tranqui, tú comparte pantalla, yo te voy avisando, pero ya sabes, como persona que lleva redes sociales de Áncora, sabes que el tema del visual es lo que más llama y teníamos ganas. Por eso. Vale, compartir pantalla. No sé si se está viendo ya. De momento no. Vale. De momento no te preocupes. Vamos a ver. Perdonad un momento, que va, ya sabes, las cosas del directo es lo que tiene. A mí luego sí que me gustaría preguntarte cuál es pero eso lo vemos después de ver las imágenes si quieres, cuál es el futuro que veis o que queréis, tanto para la cultura marítima o la cultura de la arqueología subacuática, como para vuestro propio futuro, ¿no? ¿Cómo veis vuestro proyecto? Eso sí que me... Sí, ¿te lo contesto ahora o como quieras, si me lo quieres, sí. Lo que tú veas, ¿eh? Mira, ahora ya se está compartiendo la pantalla, ya estamos viendo tú ese. Sí. Vale, pues perfecto, luego te reformulo la pregunta, tranqui, vamos con esto. Vale, esto de lo que os quería hablar es un proyecto que estamos ahora trabajando, que es un proyecto de investigación en colaboración con el Comité Científico y Arqueológico del Portichol, de la Bahía de Xàbia. Y se trata de un yacimiento que se encuentra en este mismo lugar, en el Portichol. El año pasado, este comité científico, estos arqueólogos, llegaron a excavar hasta entre 30 y 40 bienes culturales, entre ellos ánforas, anclas de época fenicia. Estas son una de las ánforas que podemos ver, que encontraron. Este es Jordi Blázquez, uno de los arqueólogos de este mismo proyecto. Y bueno, aquí una de las cosas que se estaba trabajando es la parte que hemos hablado antes de divulgación y difusión. Este mismo comité pues,
realizó varios foros implicando a la ciudadanía, a la gente de Xàbia, que es una de las cosas que queríamos recalcar. Al final, en nuestro proyecto es muy importante involucrar a la gente del mismo municipio, que haya un retorno social y económico para esta gente y por eso, aparte de excavar estos bienes, la puesta en valor es tan importante para que luego la misma gente del municipio sea consciente de lo que tienen en sus manos. El conseguir que la gente entienda que el patrimonio es de todos parece que es una frase hecha o parece que es una coletilla, pero es real. Tú cuando consigues que alguien entienda que esa pieza arqueológica es su cultura, y lo que vosotros decís, lo de involucrar a la ciudadanía en el contexto en el que se encuentra, creo que es muy relevante para salvaguardarla, para difundirla y para promover esa sensación de pertenencia a una cultura que es tan importante muchas veces. Claro, otro de los problemas, aparte del expolio, es que creo que estamos un poco encajonados en que esta rama es bastante, ¿cómo decirlo de una forma que no suene mal? Es muy clásica. Estamos hablando de que es totalmente elitista. El arte no tiene por qué ser elitista, el patrimonio no tiene por qué ser elitista. Entonces, otra de las formas que queremos, otra de las soluciones que queremos buscar en Áncola es esto de innovar, es poder innovar y llegar a cuanto más gente, a cuanto más público, mejor, claro. Mucho mejor. Claro. Muy bien, ánimo con eso, Esto es muy interesante también. Esta es una de las anclas, se realizó mediante, esto es 3D, como veis. Sí, es fotogrametría, ¿no? De un cepo de ancla. Es fotogrametría, exacto. Es una de las anclas, sí. ¿Romano? Es fenicio. Estamos hablando de... Sí. Sobre todo es de época fenicia y prerromana incluso. Una de las cosas que decían los propios arqueólogos es que les preocupaba mucho como hace 25 años excavaron ya fueron a hacer prospecciones de esa misma zona y el año pasado cuando realizaron la excavación se sorprendieron de lo vacío que estaba eso. Claro. La bahía. El Portichol además es que tiene... Claro, hay que entender que es una zona de... Para quien no lo conozca, el Portichol es una bahía pequeñita con una isla en medio que además hace un abrigo, ¿no? del mar. Y claro, si no me equivoco, en la isla había hasta una fuente de agua potable y eso durante siglos, porque claro, los fenicios estamos hablando de incluso el más antiguo que hay o que en el Museo Arqueológico Nacional, Subacuático Nacional se encuentra es del siglo VII a.C. Es decir, estamos hablando de un marco de más de 2.000 años, 2.500 años de actividad en una zona. Y claro, al ser una zona que tiene abrigo, es una zona en la que los barcos en sus trayectos de cabotaje veían perfecto para quedarse allí un poco. Y eso va provocando al final este tipo de restos. Lo que pasa es que si era bueno para hacer ahí una parada técnica o de avituallamiento, ahora es muy bueno para que los clubs de buceo hagan ahí sus primeros bautismos o hagan allí sus 5 primeras inmersiones del Open Dive y cosas de estas. Y quizá ese sea una fuente del problema que decís, porque yo recuerdo el Portichol lleno de buceadores. Es demasiado accesible. Ese es el problema, que llega... que lo tienes ahí. Sí. Se puede acudir sin ningún problema. Sí, a la mano. Vaya, Fenicio. Claro. No me lo esperaba, la verdad. Está chulo. Queda muy... Sí. Nada, te voy a decir que da un resultado muy llamativo las nuevas capacidades técnicas de la democratización de los medios que estamos viendo en los resultados que se ven. Tú ahora coges libros de la Dance de Francia de hace 40 años y son académicamente perfectos, pero gráficamente no tienen este nivel de detalle, ¿no? Se ha economizado mucho los medios con los que trabajamos y eso la verdad es que es de agradecer. Sí. Y luego quería mostraros otra cosita. Claro. A ver. Que es otro... Este es otro proyecto en el que no estamos
totalmente involucrados, son una parte de Áncora. Esta es el fondeadero de la bahía de Cullera, el que podría ser el famoso Puerto Unsúcrone. Sí. Entonces, durante ya muchos años, el Ayuntamiento de Cullera y con ayuda del Centro de Buceo del CIM están trabajando para proteger estos bienes, que la verdad es que las imágenes son fascinantes. Claro, aquí también para que la gente lo vea, estamos viendo que hay mucha luz en la foto, eso nos indica que no está a mucha profundidad. Y un fondeadero es lo que hablábamos antes, una zona en la que se puede hacer avituallamiento. Cuando las naves tienen mucho calado, que no se pueden acercar a la costa, en una zona de abrigo natural, más o menos, lo que hacen es que fondean, tiran al fondo algún tipo de lastre y ya con botes o con chinchorros ya van hasta la costa, se avituallan y vuelven, ¿no? Sería Eso es. Mira, ¿veis lo que os decía? Mira, este es mi compañero Chimo. Muy bien, muy bien. Sí, otro de los problemas que se pueden encontrar aquí es que hay muchísimo fango, muchísimo fango. Entonces siempre hay que tirar de la chupona. La chupona es esta enorme máquina que va trabajando y trabajando. La manga de succión, que es el nombre. Exacto. Comúnmente le llamamos chupona. Sí. Y bueno, pues eso, no sé si os acordáis de hace unos meses de Gloria, de la famosa tormenta Gloria. No sé si lo recordaréis, que fue un auténtico caos. Bueno, pues eso removió absolutamente todo. Y bueno, salían imágenes incluso de los peces en la playa, de todo, pues. Porque si no me equivoco, esto está en la desembocadura del Xúquer, ¿no? Sería. Sí. Claro, entonces todo el limo y toda el agua que va cogiendo la ribera la va juntando y va a dar a esta zona. Entonces, claro, la tormenta que tú dices, imagino que aquí abocaría ya no solamente el limo, sino todo lo que arrastrase de tierra adentro. Claro, y la visibilidad, pues nula. Entonces, poder trabajar después de una tormenta es prácticamente imposible. Y luego, junto con esto que nos ha llegado de la pandemia, pues está siendo un poco. El proyecto este lo conocía y la verdad es que promete, y me consta que el ayuntamiento está muy involucrado y eso es de agradecer. Cuando las instituciones ya no solamente dan la cara, sino que respaldan, porque una cosa es que te digan, muy bien chicos, seguir por ahí, y otra es que te digan qué necesitas, ¿no? Que a veces nosotros tenemos mucho empeño, muchas ganas, tenemos los conocimientos, lo que no tenemos nunca es dinero. Y lo que hace falta es precisamente que las instituciones estén ahí detrás por lo que decíamos, porque es que esto es de todos. Entonces, sí, realmente es que Cullera y otro ejemplo como el Bou Ferrer en la Villa Joyosa son unos ejemplos perfectos de cómo hay que trabajar este patrimonio. Entonces, un poco Áncora ahora lo que queremos hacer con el proyecto Portichol es eso, es encontrar esa vía de financiación que nos ayude a poder trabajar ese proyecto que es tan bonito y que no se puede dejar perder porque, repito, es muy urgente trabajar ya con este yacimiento porque se está perdiendo. Si hace 25 años había lo que había y ya no queda nada, ¿qué quedará dentro de otros 25? Pues por eso recalco que es muy urgente poder actuar ya. Nos lo podemos imaginar. Un día hablaremos del Bou Ferrer, que yo es un proyecto que le tengo un cariño especial. Y... Sí, ¿has podido visitarlo? Sí, yo de hecho he estado haciendo prácticas allí, he estado trabajando allí con la universidad, con Carlos de Juan, con José Antonio Moya. Además el ALISUP, el centro de buceo de allí, es una caña disponer de una base así. Y lo conozco bien, o sea, he estado buceando allí con ellos. Y ya te digo, unas prácticas de un título propio de la universidad, bueno, no me quiero enrollar, pero vamos, estuvimos allí. Y la verdad es que es increíble cuando estás tocando unas ánforas que son del siglo I y que llevan ahí 1900 años y llegas tú y dices, ¿quién soy yo ahora para moverlas del fondo? Pero bueno, en este caso había una justificación científica detrás, porque además es importante el hablar también del Vilamuseu. El museo que están haciendo, bueno, que ya está hecho, lo que pasa es que yo lo estuve viendo en la construcción y luego lo vi un poco antes de la inauguración.
y qué importante Sí, la... sí, 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 total. Pero bueno, ya te digo, eso creo que el tema del Ferrer, si queréis un día, eso ya nos lo hacemos nosotros con un café ahí en las naves, que vaya a veros, Sí, y sí, nos habría que quedamos... hablarlo porque yo sí que conozco la parte más terrestre, lo que comentabas del Villa Museum, conozco la restauradora, Ajá. he podido entrar en esos bajos, en esos Increíble, fondos increíble, y sí, la sí. verdad, sí, la verdad es que merece la pena un programa especial Sí, para solo eso. para Lugo Ferrer. ¿Volvemos a verte? ¿Podemos? Sí, ¿Sí? voy a... Sí, a ver si descubro... Seguro que sí. Lo que te decía, al final tenemos que ponernos las pilas y saber un poco de todo, ¿no? A ver, Sí, ahí ahora. estamos los dos otra vez. Genial. Vale. Pues, ¿sabes qué pasa? Que se nos va el tiempo volando. Vaya, ¿A qué? vaya. ¿Sabes? Se Así me que, pasa volando, sí. sí, la verdad es que al final, y porque estamos cortándonos un poco, pero somos un poco abuelo cebolleta, y en estos temas podemos ponernos y bueno, la verdad es que yo estaba muy contento el tema este de poder trabajar primero con la Casa de la Mar, como decíamos antes, gracias al trabajo de Hermes y de Javi, que están con la técnica detrás, pero al apoyo de Valmúsica y gracias al estar metido dentro de Siloco Cultural, no quería dejar de lado precisamente el trabajar esto, el tema del patrimonio, el tema del sentimiento del patrimonio propio y el tema que va relacionado con el mar. Y la verdad es que cuando surgió la posibilidad esta de la Casa del Mar, un poco como que lo vi claro, ¿no? Que es un centro de ocio cultural que pretendemos llenar de programación interesante y trabajar una línea de charlas relacionadas con el mundo marino, no solamente con la arqueología. Es un proyecto que tengo entre manos, en el que ya lo hablé con Chimo y pretendo invitaros en cuanto tengamos la primera oportunidad. O sea que creo que como en Casablanca es el inicio de una bonita amistad. Así que para mí ha sido un placer, Isone. Qué bonito. Porfa, que no quiero que se nos olvide. ¿Dónde podemos encontraros? Yo lo que quiero es que la gente os siga, os vea, os tenga controlados. Cuéntanos. Vale, pues nos podéis encontrar en la página web ancoraculturamar.com y luego en todas las redes sociales, como he comentado antes, en iVoox, en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, todo, lo tenemos todo. Vale. Y así, si tenéis cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier colaboración, estamos encantados de poder responderos. Entonces, adelante, nos cortéis y ahí estamos. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra pasión y sobre todo por vuestro trabajo, Isone. Dales un abrazo y un beso muy fuerte a los compañeros. Y Cuando pueda. claro, el abrazo en cuanto te dejen, el beso se lo podemos mandar. El tema, arrancamos semana, ya os digo que ha sido una semana un poco complicada porque no sabíamos por dónde iban a ir los tiros, ya lo sabemos. De momento tenemos programación como obvio hoy jueves, viernes, sábado y domingo. Y nada, mañana viernes tenemos el disc de la Tegua Vida. Diego Castro nos hablará de cuál es el disco que le ha marcado más en su vida. Y viene de Disco Las Palmeras. Y Marcos García de Ayuken hablará con la banda vasca Grises. Eso solamente para mañana. El sábado tenemos Bermú por la mañana y el domingo un arroz que nos va a preparar Juanlo de Senior y el Cor Brutal, que nos va a dejar muertos. Chicos, muchísimas gracias. Isone, no me canso de daroslas. Nos vemos y muy prontito en la Casa de la Mar, que ya está arrancando motores. ¿De acuerdo? Un beso muy Nos fuerte. vemos. Un beso, chao.